Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En los últimos días hemos sido testigos de estas dolorosas imágenes. Ciclistas que en plena vía pública son arrollados por vehículos que en muchas ocasiones se dan a la huida, como un caso ocurrido en Chía, Cundinamarca, en donde murió José Antonio Duarte, de 56 años, y otro en las vías del Valle, por ejemplo, en donde el ciclista Francisco Domínguez terminó en una unidad de cuidados intensivos con heridas muy graves. Por eso nos preguntamos esta noche, ¿se desconocen derechos y deberes de los actores viales? ¿Hacen falta vías e infraestructura que vincule a todos los que las usamos? ¿O es que lo que pasa es que cada vez son más constantes hechos como estos y también mucho más constante la intolerancia? Por eso hemos invitado a Darío Hidalgo, él es experto en movilidad, y también a Juan Manuel Prado, consultor con amplia experiencia a la cabeza de proyectos de movilidad y además es ciclista. Bienvenidos, Darío, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Juanita. Juan Manuel, bienvenido también. Gracias, buenas noches, Juanita, y para todos los televidentes. Bueno, me alegra que estén con nosotros esta noche y les quiero comenzar preguntando ¿por qué creen que ocurren todos estos hechos que mencionábamos? Solo por poner unos ejemplos, desde la experiencia de cada uno, ¿a qué se deben estos accidentes que muchas veces terminan en tragedia? Darío. Bueno, los incidentes viales tienen múltiples causas. Está la infraestructura, que tiene muchas fallas de diseño. Está el comportamiento de todos los actores viales, especialmente los conductores de vehículos automotores, que tienen una responsabilidad muy grande en sus manos, y también el tema de los vehículos que en muchas condiciones no tienen las características que se requieren para proveer seguridad a sus ocupantes y las personas fuera. Juan Manuel, ¿qué decir? ¿Por qué se están presentando estos hechos? ¿Qué es lo que está pasando? En general, yo creo que nos falta es una falta de empatía con nuestro entorno, en un individualismo en que solo mi tiempo es el que vale y el de los demás no. Muchas excusas son el tiempo, el afán, pero pues todos tenemos el mismo tiempo y el mismo afán y no reconocemos los demás actores viales que tenemos en la vía. Yo creo que es un tema de también dimensionar lo que implica andar en un vehículo o andar en una bicicleta o en una motocicleta. El tema de la velocidad es un tema que muchos no tenemos esa conciencia de lo que implica tener un vehículo de 1, 2, 3, 10 toneladas a 60, 70 kilómetros por hora, compartiendo el espacio con otros actores más vulnerables. Claro, y eso que usted está mencionando es muy importante por dos cosas. Primero, pues porque usted es ciclista, además también lo ha vivido, pero también porque cada actor en la vía siento que cree que tiene la prelación, ¿no? Pues los conductores, los motociclistas, los ciclistas, los peatones. ¿Cómo hacer para que nos respetemos entre todos? Y esto también tiene que ver con que hay unos que son más vulnerables que otros. Pues sin duda uno como peatón está mucho más expuesto, como ciclista también, luego el motociclista. Es decir, hay unos grados también de vulnerabilidad, Juan Manuel. Sí, sin lugar a dudas es un tema de vulnerabilidad, pero cada uno desde nuestro rol de conductor de vehículo, conductor de bicicleta, peatón, se debe poner en los zapatos del otro. ¿Cómo va a actuar el otro? Y en consecuencia yo poder tomar la mejor decisión. Un tema que yo siempre digo es, asumamos que todos los demás van a actuar de la manera incorrecta. ¿Y yo cómo voy a hacer para evitar un siniestro vial? La prelación, como muy bien lo decía Darío ahorita, viene desde el diseño de la infraestructura. Eso moldea en cierta medida el comportamiento, pero también tenemos que empezar a darnos cuenta que los peatones pues son los más vulnerables y tenemos que empezar a pensar en unos diseños empezando en favorecerlos a ellos y no hacer unos diseños donde sencillamente tienen un factor de desvío de 2 y 3 veces más el tiempo y la distancia para cualquier recorrido. Claro, Juan Manuel, pero es fuerte eso que usted dice, ¿no? Qué tristeza siempre asumir que el otro va a actuar de forma incorrecta. Darío, ¿cómo hacer entonces para que nos respetemos entre todos? Bueno, una de las cosas que tenemos es una adaptación muy grande de la infraestructura que por muchísimos años la hemos diseñado con orientación exclusiva a los vehículos automotores, a los carros, a los camiones, a los buses, y hemos ignorado la presencia de otros actores viales. En los incidentes que reportó usted al principio de esta nota, falta infraestructura para proteger a los peatones, por ejemplo, falta infraestructura para proteger a los ciclistas. Tienen que compartir la vía, está permitido en la ley colombiana que se comparta la vía, pero en las velocidades y con los volúmenes de tráfico
tráfico, las mismas sugerencias, la Guía Colombiana de Cicloinfraestructura indica que deberíamos tener infraestructura separada, por ejemplo, en el caso de Chía, aunque esa vía se construyó antes de que estas guías se volvieran la recomendación por parte del Ministerio de Transporte. Pero tenemos que pensar de esa manera, no solo diseñar las vías para unos actores, sino diseñarlas para todos y en las condiciones donde se requiera separación, generar esa separación para darle seguridad a esos actores vulnerables. Y por el lado de los vehículos tienen que tener condiciones de frenado, control electrónico de estabilidad, incluso los vehículos más avanzados, y ojalá Colombia adopte esa norma de frenado autónomo de emergencia, de manera que no dependamos del comportamiento humano, sino el mismo vehículo nos puede ayudar. Esto es un proceso, esto no se da de un día para otro, pero tenemos que seguir avanzando en estas condiciones y no poner toda la responsabilidad de dejar todo el tema a que nos portemos bien. Por supuesto que tenemos que hacerlo, pero no podemos depender de solo los humanos, porque los humanos cometemos errores. Claro, ese es un punto clave porque, Juan Manuel, en ciudades como Bogotá se han creado corredores exclusivos para ciclistas, lo que también ha generado mucha polémica, pero digamos en esto, a la luz de lo que nos está diciendo Darío, ¿es suficiente? No es suficiente. Yo creo que no necesariamente la infraestructura es la solución a todos nuestros comportamientos y a todas nuestras problemáticas como ciclistas que tenemos en la ciudad. Un tema de respetar las normas de tránsito desde todos los actores viales, los límites de velocidad. Las ciclorrutas, infortunadamente, no están diseñadas para todas las necesidades que tienen los ciclistas. No es lo mismo yo salir de mi lugar de trabajo, de pronto hacer un mercado para la casa, a tener que transportarme desde las ciudades, desde el municipio de Soacha hasta el centro de la capital del país. Son necesidades totalmente diferentes, donde una ciclorruta en el andén, por ejemplo, no va a suplir la necesidad de esa persona que está viajando largas distancias, y por eso es que prefiere la vía, que le brinda unos beneficios mejores para su desplazamiento. Claro, él está consciente que incurre en unos riesgos, pero pues también la ley 1811 es muy consciente en ese tipo de aspectos y le permite compartir la vía con otros actores viales. Entonces, es un tema, digamos, no solo de infraestructura, es un tema también de control a todos los actores viales, es un tema también de conciencia de nuestro comportamiento y el de los demás. Sin duda, y lo cierto es que, ya devolviéndonos un poco, es que la señalización y las condiciones de esas ciclorrutas pues no siempre son las mejores y muchas veces ni siquiera se conectan. Por eso, Darío, me gustaría que profundizáramos un poco en eso, porque ¿eso qué implica? Sí, Bogotá ha hecho un esfuerzo a lo largo de los últimos 20 años, tiene ya el orden de 600 kilómetros de infraestructura ciclista de muchas condiciones, pero al mismo tiempo tiene más de 11.000 kilómetros carril de vías para el resto del tráfico automotor. Entonces, pues el desbalance es gigantesco, pero las ciclorrutas tienen que estar bien diseñadas, tienen que, al principio pues las hicimos por falta de espacio encima de los andenes o en sitios que no era lo más adecuado, y pues la verdad lo que necesitan los ciclistas en las vías principales de la ciudad es una infraestructura a nivel segregada del resto del tráfico para reducir el tema de los siniestros, y en otras vías de la ciudad, en las vías locales, velocidades razonables para todo el tráfico. 30 kilómetros por hora es suficiente en las vías locales, y ahí se puede trabajar de manera compartida sin que los riesgos sean de manera tan amplia para los usuarios más vulnerables, que son siempre los ciclistas. Por eso el tema de velocidad es tan importante, porque lo que genera las fatalidades son esos diferenciales de velocidad entre los diferentes actores viales. ¿Y estarían de acuerdo en que se impongan multas más fuertes a los peatones o a los ciclistas si se pasan, por ejemplo, un semáforo en rojo? Es decir, los castigos económicos podrían ser parte de esa solución. Luego también porque hay otros factores como, por ejemplo, el uso del celular, no llevar el casco, otras cosas que también son un poco de irresponsabilidad, Juan Manuel. Bueno, yo creo que las sanciones están, y los ciclistas, si cometen cualquier violación al Código Nacional de Tránsito, la sanción está ahí. Y el tema no es la sanción o crear unas nuevas leyes para que esto sea más fuerte. Indiscutiblemente, el control policial en la ciudad de Bogotá y en el país en general
no es suficiente y pensar en una solución de estas pues no va a ser la solución. Yo creo que tenemos que obviamente trabajar en un tema de control a todos los actores viales, todos como ciclistas, como conductores, como peatones, todos debemos dar ese granito de arena para mejorar los temas de movilidad y los comportamientos, pero también es un tema de cómo hacer un mejor control mucho más inteligente a partir del uso de la tecnología, por ejemplo. También el tema de la cultura y que moralmente no sea justificado un exceso de velocidad en un barrio residencial, por ejemplo. Claro, y es que uno de los principales problemas es la falta de cultura ciudadana y eso, digamos, tampoco se puede imponer. Cada uno tiene que poner de su parte. ¿Cómo lograr que se genere esa verdadera conciencia? Incluso hay mucha gente que dice, no, yo no me monto en una bicicleta, menos en una ciudad como Bogotá, qué miedo por lo que me puede pasar. Darío. Bueno, hay un tema y es de mayor conocimiento. Bogotá ha aumentado muchísimo el uso de la bicicleta. Nosotros teníamos menos del 1% en 1996 y actualmente es del orden del 7% de la totalidad de los viajes. Ahora durante la pandemia incluso un poco más, cuando se vuelva a medir, es posible que ya estemos cerca del 10% del total de los viajes en la ciudad en bicicleta. Pero hay grandes desconocimientos con respecto a lo que se puede y no se puede. Por ejemplo, muchas personas dicen que los ciclistas deberían andar solo a 1 metro del andén porque el viejo código de tránsito lo decía de esa manera. El ciclista puede ocupar todo el carril porque está permitido de acuerdo con la ley. También piden que los ciclistas usemos casco siempre. El casco es totalmente recomendado, realmente es útil para caídas, para choques a baja velocidad, pero el casco no es obligatorio para los ciclistas urbanos, es solo obligatorio para los de alto rendimiento, los deportistas o para los niños. Entonces, hay por ejemplo, un tema que ustedes nos pueden ayudar mucho desde los medios, es divulgar qué se puede y qué no se puede hacer. El ciclista puede utilizar el carril completo, lo que merece es ese respeto y que los vehículos pasen a más de 1,5 metros cuando lo sobrepasen al ciclista y no pase lo que estamos viendo tristemente, que en algunos casos los conductores deciden llevarse a los ciclistas por delante y eso está muy mal. Sin duda, porque cada uno tiene que poner de su parte y no debería ser un riesgo salir a la calle, subirse a una bicicleta. Hablemos entonces de cultura ciudadana. Juan Manuel, ¿cómo lograr que se genere una verdadera conciencia? Pues yo creo que toca primero empezar por cada uno de nosotros. Muchas veces decimos es que los conductores de bus, es que los de las tractomulas, es que las motos, cada uno desde su comportamiento y desde su rol puede tener esa empatía y dar ese granito de arena para mejorar la movilidad de Bogotá. Y en general del país, esto es un problema de país, incluso a nivel mundial. A nivel mundial, 1.35 millones de personas mueren en siniestros viales al año. Eso es muchísima gente. En Colombia son casi 6.500 personas. Eso es un problema verdaderamente grave, que también es un tema de salud pública, a lo cual no le estamos parando bolas. Entonces, sí tenemos que tener una autoconciencia, generar empatía con otros actores viales. Mis amigos que no son ciclistas, por ejemplo, ellos tienen cierta empatía pues porque ven que uno monta en bicicleta, que sale a entrenar, que sale a trabajar en su bicicleta y empieza a generar esa empatía como cuando uno veía hace unos años en las carreteras del país ciclistas en la vida, puede ser su hijo. Entonces, ese tipo de conciencia de saber que la persona que está conduciendo una bicicleta y yo voy en mi carro, pues puede ser una persona que yo conozca. Y también es algo muy importante y es trabajar desde los niños. Yo estoy seguro que las generaciones que vienen van a tener una mejor conciencia con respecto a la bicicleta y a los peatones por todas estas campañas que se están viendo y porque nacen viendo una ciclorruta en una avenida principal, porque ven programas como los que tiene Bogotá y los que tienen muchas ciudades del mundo, como es clases para los niños en temas de bicicleta. El Colegio en Bici en Bogotá, yo creo que es uno de los mejores ejemplos de cómo desde los casi 6 años empiezan a conocer la bicicleta como una herramienta para su desarrollo personal y no necesariamente como un juguete, como a muchos de nosotros en nuestra Navidad nos regalaron. Entonces, yo creo que es empezar a generar esa empatía con todos y que esa empatía no sea solo entre los actores viales, sino entre las instituciones. Muchas veces la policía de tránsito o incluso las autoridades de tránsito a los de las bicicletas y a los peatones nos tienen a un lado. Ellos también deben, incluso como lo dice la ley 1811, promover el transporte sostenible en bicicleta de manera prioritaria.
Claro, qué importante. Bueno, y ya para ir cerrando un poco esta conversación, este diálogo, me gustaría que cada uno, ya que son expertos en movilidad también, conoce muy bien el tema, incluso pues Juan Manuel, que es ciclista, ¿qué estrategias podríamos implementar ya o qué podríamos reforzar para que estos comportamientos no se sigan presentando? Darío. Bueno, el tema de educación y control es esencial, educar en esa empatía que está diciendo Juan Manuel, y en las normas de tránsito, en qué se puede y qué no se puede, y ejercer al mismo tiempo control para aquellas personas que tengan actitudes temerarias en la bicicleta o en la conducción de vehículos. Nosotros tenemos del orden del 20% de los conductores que exceden los límites de velocidad en la ciudad de Bogotá, y son ellos los responsables de la mayoría de los siniestros fatales, porque es ese exceso de velocidad el que genera esos riesgos fatales, especialmente en peatones, ciclistas y otros motociclistas. Y por último, siempre tener en cuenta que los vehículos también hacen parte de la ecuación de seguridad vial, y necesitamos vehículos más seguros, vehículos que tengan adecuados frenos, que tengan control electrónico de estabilidad, y hacia adelante que tengan sistemas de detección y protección de peatones. Claro, claro, fortalecer un poco más todas esas medidas. Y Juan Manuel, ¿cuáles serían esas estrategias que podrían ponerse a funcionar desde ya? Yo creo que debemos proponer y promover que todos nos pongamos en los zapatos de los demás, conociendo, como muy bien lo dice Darío, los derechos y los deberes que tenemos cada uno. Por ejemplo, las bermas no son para el tránsito de ciclistas, es incluso para el tránsito de peatones y para vehículos de emergencia que deban, digamos, detenerse en ese punto. Entonces, no es posible que cuando uno va en su carril montando bicicleta en las afueras de las ciudades, lo obliguen a uno y le piten y lo recriminen por no usar la berma, cuando esto no es así y sencillamente es un desconocimiento de la norma. Pero también insisto mucho en cómo actuar con relación en garantizar una armonía en la vía. Uno también es consciente, y la ley muy bien lo dice, que debemos ocupar un carril como ciclistas, un carril completo, a la derecha, a la izquierda, en la mitad, pero también, incluso en el renglón de abajo, dice que debemos garantizar la sana convivencia con los demás actores viales. Entonces, en una vía que es una de subida y una de bajada, por ejemplo, el Alto de Patios, que también es muy controversial acá en la capital del país, pues uno como ciclista pues también debe tener conciencia que otros actores de la vía más grandes que uno también deben subir, y uno debe buscar el espacio correcto y seguro para permitir el adelantamiento. Entonces, yo creo que debemos trabajar en eso y dejar de pensar en el individuo como tal y pensar en armonía con los demás actores de la vía. Y siempre, siempre, siempre teniendo como la prioridad al peatón, a los ciclistas y a los motociclistas, en cierto modo por su vulnerabilidad, pero hacia allá es donde debemos seguir trabajando desde los medios de comunicación, desde las autoridades de gobierno, incluso desde las agencias de cooperación. Y con empatía, con mucha empatía, sin duda. Ojalá no estemos tan lejos de todo esto que ustedes dicen y que no tengamos que conocer más historias y más imágenes tan desgarradoras de ciclistas muertos y heridos en las vías. Son Darío Hidalgo, experto en movilidad, y también Juan Manuel Prado, consultor de proyectos en movilidad. Gracias a los dos por su tiempo y por haber estado esta noche aquí en Sala de Prensa. Gracias, Darío. Juanita, buenas noches. Y sí, el llamado que usted hace de que busquemos entre todos la reducción de las fatalidades es un llamado totalmente válido. Y muy urgente. Gracias también, Juan Manuel, por haber estado con nosotros. Anita, a todos muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, y tengamos en cuenta que en la calle lo que tenemos son vidas humanas, y que con nuestros vehículos no debemos usarlos como unas herramientas letales para causar más siniestros en nuestras vías del país. Sin duda. Gracias por seguir con nosotros, y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola.
Hola, muy buenas noches. Comenzamos semana corta en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, hablando sobre un delito que recientemente fue incluido en el Código Penal y al que la Fiscalía le ha dedicado una parte muy importante de sus esfuerzos durante la actual administración. Hablamos del maltrato animal. Recientemente hemos visto casos aberrantes como el del barrio Belén en Medellín, en donde fue hallada una fosa con los cadáveres de 43 gatos, y también el caso de un perro que fue desmembrado brutalmente por un soldado profesional en Tuluá, en el Valle del Cauca. Pues ante esta realidad que es evidente en el país, la Fiscalía creó recientemente un grupo, el GELMA, Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal, conformado por más de 130 fiscales e investigadores que pretenden que no se trate de un asunto menor, toda vez que la Constitución colombiana ahora considera que los animales son seres sintientes, muy distintos a los objetos como antes eran considerados, y por lo tanto son sujetos de derechos, y por eso se castiga severamente a quien comete actos violentos en contra de ellos. Casos recientes hemos visto los que les contamos, pero hay muchos otros en el país. Y por eso ha empezado a trabajarse de manera prioritaria todo lo relacionado con los animales y el maltrato y los delitos cometidos en contra de ellos desde la óptica penal. Hasta ahora, esa unidad que se ha creado ha recibido más de 1.877 denuncias de posible maltrato animal, tiene más de 40 audiencias en imputación de cargos y ha logrado más de 35 sentencias condenatorias, que si bien no llevan a una prisión efectiva, sí ocasionan una antecedente y una anotación en la hoja de vida de la persona que sale efectivamente condenada por el delito de maltrato animal, lo cual sin duda es un asunto que podría poner a pensar dos veces a una persona antes de cometer actos aberrantes y terribles contra las mascotas y contra los animales en general. El fiscal general Francisco Barbosa ha dicho que esa ha sido una de las prioridades desde que llegó a la Fiscalía, porque se trata ni más ni menos que de un elemento que permite tener una sociedad más civilizada. Las sociedades que respetan a los animales, dice el fiscal Barbosa, tienen una capacidad mucho mayor a la tolerancia, al respeto y a que haya otros valores. Y por eso se ha dado un enfoque prioritario en esta administración a los casos de abandono, de maltrato y de agresividad, agresiones físicas contra los animales. Qué doloroso, Ricardo, gracias. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento Signo Pesos. Buenas noches.